Soy Enrique Benamo, nací un 27 de un 7 del 57, todos 7, en Bahía Blanca. Y la frase que sobre todo suelo decir los últimos años, la peor gestión es la que no se hace. En un momento se da una situación muy particular, ahora me vas a decir si fue una argentineada o no. Vos rotás neumáticos en un auto de fórmula, y se acerca alguien y te retó o te dijo, esto no se hace. Y ahora le vas a contar a la gente quién era ese alguien. Bueno, Walter, primero un honor acá estar en tu programa y ya arrancamos con un grado de emotividad. Ya me pusiste contra las cuerdas. Digo, ese alguien era el piloto que a mí me tocó ver hasta este momento más maravilloso que existió para mí en la historia del automovilismo, Ayrton Senna. Y la anécdota fue en el año 81 en el circuito de Snetterton, que era mi primer año de la Fórmula 3 inglesa. Él estaba corriendo en la Fórmula 4, en un equipo Van Diemen que estaba cerca del circuito. Y bueno, yo estaba probando y tenía solamente un juego de neumáticos. Y en un momento le digo al mecánico, vamos a rotarlo, así que quiero probar en una curva un retome a ver si podemos mejorar la tracción. Entonces se acerca Ayrton. Yo estaba abajo del auto, en ese momento era una época maravillosa, porque los Fórmula 3 probaban con los Fórmula 1. Bueno, y me dice, me parece que te vas a equivocar. Yo sabía que era un brasilero que había venido a correr, ya escuchaba que todo el mundo hablaba Mario. Entonces yo le pregunto, ¿estás seguro? Dice, probalo. Bueno, salgo y evidentemente el auto traccionaba menos, patinaba. Doy, como a mí me gustaba, 2 o 3 vueltas para corroborarlo. El tiempo me había venido para atrás, paro. Y no estaba más Ayrton. Se había ido. Y como a mí me gusta siempre, he sido y soy muy pasional del automovilismo y me quedo, cada vez que iba a hacer una prueba, me quedo un día pensando en todo lo que hacía. Y después hablando con Sergio Rinda, que me acompañaba, en ese momento Sergio estaba a un costado, pero no alcanzó a ver lo que me dijo Ayrton. Claro, la goma había trabajado a una temperatura del lado de adentro por la alineación y cuando lo cambié la goma estaba, digamos, en ese lugar que apoyaba más dura. Y ese era el motivo de pérdida de tracción. Digo, la tiene clara, pero a las 3 de la mañana me pude dar cuenta por qué me lo había dicho. Por supuesto, quise arrancar con esta anécdota, porque después se da una situación entre Ayrton Senna y Quique Mansilla, que hoy se popularizó con la famosa serie. Lo que la gente a lo mejor no sabe que el que los separó fuiste vos. Sí, increíble. En realidad yo lo que viví en esa época, había una pica terrible entre Quique, Ayrton y un mexicano, Alfonso Toledano, también de la época nuestra, ¿no? Y claro, yo estaba, como tenía más afinidad con Quique, que charlábamos, que nos veíamos, un poco veía la interna que venía. Y Ayrton, ya creo que era el segundo año de Quique y de Toledano, que estaban consolidados dentro de la estructura, y vino Ayrton y bueno, le empezó un poco a complicar la cosa, ¿viste? Y bueno, la bronca iba aumentando, hasta que un día, bueno, lo que yo fui, uno de los que los separé fue, te imaginas, teníamos 24, 25 años. La idea era que no solamente que no tuvieran un problema, se agarraran a trompada. La idea de esto lo van a suspender, no corren más todo el año. El instinto como colega de otros pilotos y la relación que tenía con Quique fue separarlo, digo. Se venían dando como en la guerra, ¿no? Pero me acuerdo que los separé a los dos, sí. Así como Senna te dio una lección ese día, una lección en el buen sentido, y te dejó una enseñanza, el otro que te deja una gran enseñanza a partir también, que vos creías que la tenías toda clara y él te acomodó, fue Tauranac. Sí, Ron Tauranac. Yo tuve varios maestros en el automovilismo que aprendí. Acá en la Argentina, Oreste Berta. En su momento, la manera de entender y de comprender la puesta a punto, Miguel de Guidi. Y en el exterior, bueno, Ron Tauranac. Obviamente no me puedo olvidar de Sergio Rinland, porque Sergio Rinland, lo primero que me acuerdo fue recomendarme un libro de las técnicas de puesta a punto, para que uno pudiera entender el funcionamiento del auto. En la época mía nosotros no teníamos la ayuda de la tecnología. Pero Ron Tauranac, volviendo a tu pregunta, cuando yo le fui a comprar el auto, pegué muy buena relación, una linda empatía.
Ahí tenemos Y, una foto. sí, A ver, vos le fuiste a comprar un chasis. yo le fui a comprar un chasis, ahí está, creo que con Jack Brabham, porque él le fabricaba los autos a Jack Brabham, Exacto. que fue campeón Él del es mundo 2 veces. cofundador de Brabham. Cofundador, ¿no? Claro. Ron Tauron, ahí lo veo y me da mucha emoción. Y bueno, pegué una onda bárbara con él, me miró así como yo te estoy mirando a vos, me dice, la butaca que te tenés que poner es aquella. Y yo fui con los mecánicos que tenía en ese momento, me hice la butaca y no iba cómodo. Y le digo a los mecánicos en la primera prueba, dame la butaca que me dijo Ron. Nunca estuve tan bien sentado en un auto como con esa butaca. Y no solamente eso, me dijo, con esta puesta a punto tenés que hacer este tiempo. Hasta que no hagas este tiempo no toques nada del auto. El tipo la tenía tan clara, aparte te daba un papel escrito todo, estamos hablando del año 81, ¿no? Ese fue un maestro, aparte los chasis RAL fueron extraordinarios y él tuvo mucho que ver de mi mejor resultado en un podio en Alemania cuando me soluciona el problema del tren trasero con una barra de otro diámetro, ¿no? Cuando yo le explicaba. Pero siempre tengo un recuerdo extraordinario de él, como un gran maestro. A ver, viste que en este programa siempre van apareciendo amigos, personajes, gente querida. Y el que va a aparecer es alguien que, bueno, por supuesto ustedes se conocen mucho. Y lo que él cuenta, yo no quise indagar qué era, porque quiero que no solo me lo cuentes vos a mí, sino que se lo cuentes a la gente. ¿Te parece? Dale. Dale, mirá. Y como Walter es un amigo y me contó que ibas a estar en el programa de él, me tomo el atrevimiento de mandarte este video, no contando anécdotas viejas, que habría unas cuantas, sino vamos más al presente, a una promesa que, si bien fue un poquito pasada, creo que fue el año pasado, todavía no la pudimos cumplir, una promesa de los dos, que si Dios quiere, este año sí lo vamos a poder hacer. Así que te dejo para que le cuentes a Walter y a todos los que siguen el programa de él, cuál fue la promesa que nos hicimos y que, si Dios quiere, dentro de poco tiempo la vamos a poder estar cumpliendo. ¿Cuál y dónde? Bueno, te mando un abrazo enorme, sabés que te quiero mucho y vamos para adelante como siempre. Oh, Aníbal, nos hicimos íntimos amigos fundamentalmente por la relación que tiene Lucas con Franco. Y descubrí un amigo ahora. Cuando Franco corría en la Fórmula Renault, cuando empezó a trabajar con Lucas, ahí empezó la amistad. Y cuando yo iba teniendo información de lo que era Franco y empecé a ver las carreras, le digo, cuando debute en la Fórmula 1, vamos a ir a comer a un restaurante, yo no tomo alcohol y vamos a tomar un buen vino. Debutó Franco en la Fórmula 1, pasaron y meta, ¿y cuándo? Bueno, ahora Dios lo va a querer así, va a ser en Monza, que yo voy a volver a Monza después de 42 años, que fue mi última carrera de la Fórmula 3, en septiembre, así que ahí va a ser el momento para festejar, ¿no? Porque él siempre me decía, si va a ser así, Franco va a correr en Fórmula 1, porque le veía que tenía algo distinto y todo lo que se venía armando, ¿no? Por supuesto, un gran abrazo a Aníbal, él sabe que yo lo quiero mucho y que, bueno, yo sé de la relación que tienen ustedes, vos con él, Franco, él también es de Bahía, bueno, toda una historia que tienen que ver con ustedes. Sigo con esta recorrida y, viste, yo voy y vengo en el programa, en la actualidad vuelvo para atrás. ¿El auto se lo mangueaste vos a tu hermano o tu hermano te lo prestó directamente? Sabiendo que vos querías correr y te dijo, mira, el 128 es para que corras. Yo desde los 8 o 10 años lo que más quería y deseaba era ser corredor de autos. Y me toca vivir en una familia fierrera donde se construyó un auto de carrera en el fondo de mi casa. Pero bueno, llegué a los 17 años y mi hermano había comprado en ese momento un 128 Java, imagínate. Y ahí empezó, yo me enteré que había una carrera y correr, ¿por qué no vamos a correr? ¿Por qué no correr? Que esto, que el otro, las discusiones, no, pero por ahí me lo va a romper. El auto tenía 1000 kilómetros, ¿viste? Y le digo, bueno, la cuestión que teníamos un amigo en común, que me dice, dáselo a Enrique que vas a ver que
va a pelear la punta. Bueno, la cuestión que fuimos a correr una carrera zonal y yo tenía 17 años, imagínate, eran todos en ese momento tipo de entre 25 y 30 años. Bueno, hago la pole position, imagínate, en la primera vuelta me entraron a dar, me apoyaban todos 128, me empujaban de atrás porque no lo podían querer, viste, que venga, era un nene, 17 años, imagínate. Bueno, la cuestión que gané la primera carrera, después gané la segunda también, pero ¿sabés cómo se lo dejé el auto a mi hermano? Era un acordeón, estaba pero abollado por todos lados, bueno, se agarró una calentura terrible y se armó un despelote. La copa esa que la llevaste. copa chiquita quedó, pues se armó un despelote en el Parque Cerrado porque los quería cagar a trompada a todos. Pero fue una anécdota terrible y bueno, fue el debut ahí en el automovilismo. ¿Y quién era ese amigo en común? Ese amigo en común era Marcos Cohen, que siempre lo recuerdo. Bueno, vive en Bahía, somos amigos y bueno, un poco presenciaba todo eso, ¿no? Ahora, en un momento determinado, Ringland te dice, busquemos la chance fuera de la Argentina. Y en ese momento ir a Europa era casi tocar el cielo con las manos. Era tocar el cielo con las manos. A mí en mi carrera deportiva fue todo muy vertiginoso. Yo te cuento el debut con el IABA y al año ya estaba en Fórmula 4 corriendo, al segundo año empecé a ganar carreras con un equipo que hoy soy amigo de un mecánico increíble, Daniel Ríos, que le mando un abrazo. Y después vino la Fórmula 2. O sea, en 3 o 4 años es como que hice un recorrido extremadamente veloz. Y después cuando me fue muy bien en la Argentina, bueno, salió el sueño de Europa. Y cuando Sergio me lo dice, y yo ya me sentía que quería correr en Fórmula 1. Y cuanto menos me di cuenta de la ayuda de un tipo increíblemente pasional, un ídolo, el ídolo de mi vida que fue mi viejo. Bueno, vamos, un tipo hacedor, con los proveedores consiguiendo un mango de acá, otro mango. La cuestión, cuando me quise dar cuenta, estaba debutando en Silverstone en la Fórmula 3. Yo ya había cumplido todos mis sueños, porque a los 16 años miraba la revista Corse, quería ser corredor y tenía 23 y estaba corriendo en Monza, ¿viste? Entonces, o en Silverstone, corrí en Monte Carlo. Fue todo muy vertiginoso. Hoy lo veo con los años, con las canas, digo, ¿en qué poco tiempo? Y yo vengo de una generación que en la época mía el karting no había aprendido en la zona mía. Sino Era el formulita. Del formulita, o sea, Claro. tuve que hacer un curso acelerado porque el otro día Lucas me prestó una vuelta al karting. El karting es lo máximo que hay para la formación de un piloto. Entonces lo mío tuvo que ser a pasos agigantados todo. Pero cumplí todos mis sueños. La verdad hoy lo veo a la distancia y digo, todo esto en 5 o 6 años, increíble. Ahora, vos mirá, me vas llevando vos también, ¿no? Con el hilo conductor. Recién nombraste a tu viejo, ¿no? Manolo, el rey del millet. El rey. Que es el Venamo primera generación. Vos fíjate que en mi casa se respiraba automovilismo. Mi viejo construyó una mecánica argentina Fórmula 1, se llamaba en ese momento. Sí, Estábamos claro. hablando del año 68 y yo tenía 9 años. Y yo estuve los 2 años que se tardó en construir el auto. Yo estaba sentado todo el día arriba del auto. O sea, Autos de esos, para el que quiera ver, cuando se hace autoclásica. Claro. Llevan muchos. Claro. El Loco Luis corría. El Loco Ruiz, vos fíjate lo que son las cosas. El Loco Luis corre una carrera, porque mi viejo después lo vendió el auto, se había quedado sin guita para seguirlo. ¿Era rojo el del Loco Luis? Sí, era ese auto, que lo había hecho el ingeniero Medina de Bahía Blanca, pero la categoría, vos fíjate lo que son las cosas. El Loco corre ese auto, después yo a los 13 años lo voy a ver en una carrera de turismo carretera en Bahía, lo miraba, y a los 19 años estaba corriendo en lugar de él en el equipo de él, ¿viste? Una cosa... Yo siempre tuve una relación muy fuerte con Luis, pero era como que estaba escrito, ¿viste? Que yo iba a hacer algo, y me dio la posibilidad de darme el primer auto realmente de punta, que bueno, para mí fue extraordinario porque fue un aprendizaje de lo que es tener un auto regular a malo a tener un auto de punta. Ahí fue un aprendizaje rápido también. Bueno, Manolo es el Venamo primera generación, Enrique Quique Venamo segunda generación, y Lucas es hoy el tercera generación. Lucas, mi viejo fue todo coraje e impulso. La generación mía fue determinación y pasión. Y Lucas, yo siempre le dije a Lucas, vos tenés mucho más talento de lo que vos pensás. Eso es lo que yo veía de afuera. Y Lucas es ese de esos pilotos que da 2 vueltas y ya hace el tiempo.
en un karting, o sea, enseguida llega al límite del auto. Y ahí te das cuenta que no es fácil. Es muy seria, esta foto es tremenda, ¿no? Cuando mi viejo cumplió 90 años, ahí en Bahía Blanca, en el Museo del Deporte, con un colega tuyo también, muy buen periodista, Seba Rosa. Y bueno, y ahora que está con Colapinto, ¿viste? Son todas sensaciones muy fuertes. Porque nosotros, vos fíjate, yo quería llegar a Fórmula 1, no estuve muy lejos, me medí con pilotos, a veces estuve adelante, a veces no, sabiendo que podía haber manejado en Fórmula 1 y haber corrido. Y bueno, y hoy Lucas se descubrió en una actividad que me llena de orgullo. O sea, no encuentro palabras para... Aparte pasó por situaciones muy difíciles. Él tiene talento arriba y abajo del auto. Como son pocos los pilotos tipo generosos. O sea, a mí se me llena la boca hablando de él porque, viste, en este ambiente tan complicado, un tipo venga y que te dé una mano y que te ayude de corredor a corredor. Vos sabés que nosotros los pilotos siempre tenemos el grado del egocentrismo allá arriba, somos escondedores, viste, cuando nos cuesta tanto, después si encontramos algo y no te lo dicen, hasta hoy en día. Y él, viste, él abre su corazón porque la pasión lo desborda. Y a mí me llena de orgullo. Bueno, pará, hagamos un punto ahí. Yo hablo mucho con él, vos sabés. Él me dice a Michi, yo le digo a Michi. Hola viejo, bueno, un placer estar haciendo este video para un merecido homenaje después de tantos años de, como decimos nosotros, de esta pasión. En primer lugar, agradecerte por todo lo que hiciste por mí durante toda la vida, en mis comienzos, en el automovilismo y en la vida, los valores que me has inculcado. Anécdotas tengo muchísimas para contar que no me alcanzaría el tiempo, pero bueno, se me viene una cuando éramos chicos, íbamos a correr un campeonato argentino en karting con un tráiler atrás. Llegamos un día jueves a Ciudad Evita, contentos porque íbamos a poder probar un día antes, y cuando llegamos estaban todos nuestros rivales probando desde el martes. Bueno, eso es una anécdota que nos reíamos juntos porque no, al contrario, no, siempre cuesta arriba. Nada, agradecerte por todo, viejo, por disfrutar también de este momento hermoso junto a tu nieto Dante y a tus otros nietos, por supuesto. Y bueno, ya hay algo que lo más importante que me queda es la resiliencia, ¿no? Lo que has estado en los momentos más difíciles de mi vida, me has acompañado, me has ayudado, y bueno, ahora estamos disfrutando esta nueva etapa juntos. Así que gracias por todo, viejo, te amo y bueno, no cambies nunca. Bastante. Bueno. Lucas él utilizó una palabra que es resiliencia. Él estaba sentado donde estás vos y hablamos mucho del tema. Hablamos mucho del tema, de las situaciones límites por las que él pasó y por las que vos pasaste. Y en ese complemento de los dos, más allá de ser padre e hijo, me da la sensación que los dos se ayudaron para salir. Mira, yo creo que sí. Y la paternidad de Lucas lo hizo madurar de golpe, yo creo. No me estoy recomponiendo, ¿por qué? Porque, viste, me vienen imágenes. Pues fíjate, cuando él empezó a correr, fueron 9 años de karting, ¿no? Y yo tengo una escuela de conductores y yo veía el talento que él tenía y bueno, viste, con el mango justo, laburando y bueno. Y toda la parte de crecimiento de él, yo creo que ahora con lo que él está haciendo, yo te dije, yo lo admiro por lo que es también abajo. O sea, los valores de buena gente no solamente se nacen, se sienten y se demuestran, ¿viste? En un mundo complicado como el que vivimos, en todos los aspectos, todo el esfuerzo que hice de corazón, hoy digo, valió la pena. Bueno, y ahora que tiene a su hijo... Vos sabés que yo quería sumarlo a Dante, porque vendría a ser el Venamo cuarta generación. Sí. Al karting ya lo suben ustedes. Sí, sí. Yo pienso que Luca está más loco que yo, porque yo a Luca lo subí al karting cuando tenía 7 años, 6. Pero Dante tiene 2, ¿viste? Pero sí es un aparato medio kamikaze, aparato, pero sí, sí. Yo creo que el amor y la pasión son el eje fundamental del desarrollo de cualquier ser humano en lo que haga.
primero el amor, los valores, el cariño, el sacarlo todo afuera, ¿viste? Decirle te quiero cuando hay que decirlo, tratar de poner límites, que a veces uno como padre no lo pone. Yo los pongo más ahora como abuelo que como padre, porque aprendés a ser hijo cuando sos padre y abuelo cuando es así. Pero sí, yo soy muy agradecido a Dios, soy muy creyente porque tengo 3 nietos, Benjamín, Benicio y Dante, que los quiero nombrar a los 3 porque... Y los 3 son 3 personajes, pero me llenan de grandes momentos, donde son auténticos, están llenos de amor. Son tu cable a tierra. Sí, están llenos de vida, Claro. y es un cable a tierra para mí. Con el más grande es todo espiritual, ¿viste? Tenemos unas conversaciones bárbaras, yo cada 15 días me lo traigo a mi casa. Y los otros 2 son 2 ardillas, son 2 petardos. Y Dante le digo a Lucas, ahora vas a empezar a ver, pero bárbaro. Yo insisto, voy y vengo, ¿no? En la línea de tiempo. Hay un momento en el que, bueno, decidís volver a partir de un montón de situaciones y te toca ganar en el Galvez. Y el otro día, no me acuerdo con quién charlábamos acá, y él me decía, ganar en el Galvez es recibirse de piloto. Es ¿Sí? hacer una maestría y que te den el título. Yo tuve 2 carreras que gané que fueron memorables. Otra también que gané en Rafaela, en la Fórmula 2, por el promedio, que fue 2.25 de promedio en Rafaela, con el Mago. Pero antes de irme a Europa, trabajando ya en el equipo de Guidi con Sergio Rinland, para hacer 2 programas, ese año nosotros teníamos un auto para pelear el campeonato, pero se nos paraba el auto, o sea, no era confiable en los elementos del auto, con la mejor intención de que el auto sea rápido, pero cuando no se paraba el auto volaba. Y gané 2 carreras que fueron increíbles, Bahía Blanca con mi gente, la carrera que cualquiera quiere ganar en su ciudad, y después en la Catedral, en el Galvez, ¿viste? Antes de irme a Europa. Y fueron 2 carreras que me dejaron un sabor inolvidable, ¿viste? Hay carreras que, bueno, la de mi ciudad y la del Galvez, ¿viste? Y Miguel fue rival mío, peleé un campeonato con él, y por diferentes circunstancias, bueno, era el elegido para ganar el campeonato, por todo. Y al otro año arreglo para correr en el equipo de él, con el que había sido rival el año anterior. Estamos hablando que había perdido el campeonato por 2 puntos, o sea, porque yo empecé muy tarde a correr en el equipo de Berta, ¿no? Pero Miguel era un estudioso del automovilismo, un estudioso. Él lo trajo a Sergio Rinland, le dijo, bueno, vos querés hacer que el auto mejore, él te daba las posibilidades, pero aparte nosotros íbamos a probar. Como yo era un apasionado, terminaba la prueba y nos quedamos hasta las 10 de la noche en el taller hablando de lo que hacía el auto. Yo en ese momento conocí lo que era el microgiro trasero, o sea, hacíamos cosas que hoy son moneda corriente en el año 80. Y tengo unos recuerdos inolvidables también de Mari, su mujer, de Alejandro, su hijo, que eran chiquitos, pero fue un tipo en esa camada que lo que te tenía que decir no te lo mandaba a decir, te lo decía él. Fue también un maestro porque el tipo, sin ser mecánico, era un estudioso. Él decía, yo soy el mejor averiguador de la Argentina, porque averiguo lo mejor de cada uno y lo empleo en el auto. Esa era la frase de Miguel. Esto que contás vos de Guidi, bueno, aquí en el programa lo contó Omar Darío Bonomo. Claro. Cuando él llega a Volkswagen y se encuentra, entre otros, con De Guidi, ¿viste? También, ¿viste? Terminó siendo casi un aprendizaje acelerado. Sí, sí. Ahora, en ese recorrido, cuando volvés, se da una situación con alguien. A ese alguien yo te lo voy a presentar ahora. Y después me vas a contar la historia. Yo la historia la conozco, pero a lo mejor la gente no. Mirá. Enrique, ¿qué haces? Cuántas anécdotas que tenemos, ¿no? Tantos años corriendo juntos. Pero hay algunas divertidas, como aquella cuando fuimos a tu casa a festejar un cumpleaños, que vos no sabías nada. Y habríamos hablado con Luquitas para armarte un cumpleaños sorpresa. Y caímos todos, yo me fui a Buenos Aires, caímos de todos lados. Y estábamos todos escondidos. Y cuando entra Enrique, todo una explosión, empezamos a tirar almohadones, lo empezamos a tirar en el piso, lo revolcamos con sábana. Bueno, fue muy divertido, fue esa una anécdota muy divertida.
Y después tantas anécdotas en las carreras, tantos años compartiendo las pistas. Enrique venía de Europa, era un tipo que tenía un nombre. Cuando nosotros mirábamos las carreras de esa época queríamos llegar a correr en Europa, y Enrique ya lo había hecho. Y bueno, llegó a correr a la Fórmula 2 con nosotros, y corrimos una carrera, ¿te acordás? En San Jorge. Fuimos toda la carrera soldados uno atrás de otro. Yo no lo quería chocar. Él terminó ganando una muy buena carrera y fue una experiencia bárbara. Y después, bueno, ni que hablar todos los años, cuando nos bajamos de los autos, la relación que tenemos, cómo nos acompañamos, estamos siempre, cada vez que viene a Buenos Aires o que yo viajo, estamos encontrándonos. Hace poco, hará 5 o 6 meses nos encontramos allá en Bahía, fuimos a comer. Así que bueno, siempre la mejor relación. Cuídate mucho, que sigas bien, te quiero mucho. Bueno, Fernando también me emociona porque no es fácil tener un amigo corredor. Cuando estás corriendo no es fácil porque es un deporte muy competitivo. Y aparte él te hace perder una carrera. Claro. Cuando vos venías peleando con quién, con Yoyo Maldonado. Claro, él no cuenta, en el año 87, bueno, yo después que vengo a Europa, corro acá lo que era la Fórmula 3 sudamericana, en el equipo de INI. Y en Mendoza viene primero Yoyo, segundo yo y tercero Fernando. Y yo lo miraba por el espejo y digo, este tipo no puede venir tan cerca, digo. Amigos, pero amigos, el fin de semana cada uno en su equipo, todo, pero terminaba las carreras, nuestras mujeres en ese momento eran amigas, teníamos una relación muy buena. Digo, este viene muy cerca. Y me toca en Mendoza, en un circuito, porque venía pegado. ¿Qué pasa? Él venía cerca y lo veníamos alcanzando el Yoyo. Lo veníamos alcanzando, lo teníamos muy cerquita. Y los dos le queríamos ganar, esa es la realidad. Y lo teníamos cerca. Y me toca, en el curvón por abajo de un puente, me toca, y salí desparramado con el auto, y después vamos a una carrera de San Jorge, que gano, y agarro la punta yo, que estaba en cuarta fila, miro el espejo, segundo él. Digo, yo venía primero. ¿Otra vez? Digo, otra vez. Digo, me voy a meter a tratar de escaparme. ¿Qué pasa? Iba un segundo, un segunda. Íbamos los dos al mismo ritmo y gané. Pero cuando gané, me acuerdo que me dijo, ¿tenías miedo que te choque otra vez? Le digo, esta vez no la podías arreglar más. Recién veíamos a Maldonado. Sí. Esa era la época en la que eran todos contra Maldonado. Sí, en realidad... En el buen sentido desde lo deportivo. Claro, en realidad el Yoyo fue un muy buen piloto y un muy buen mecánico, o sea, un tipo muy dúctil en la preparación de un auto. Y en la época de la Fórmula 2, él nos hacía la diferencia en el conjunto. Cuando pasó el reglamento a la Fórmula 3, ya que los motores iban con brida, todo, claro. Ya ahí teníamos más posibilidades. Fórmula 3 sudamericana. Claro, ahí ganábamos y perdíamos. Pero bueno, buen piloto y sobre todo el auto de él no se paraba nunca, tenía un montón de detalles que hacían a las cualidades de él abajo del auto también, ¿no? Recién en esa recorrida, cuando yo te pregunté lo de ganar en el Galvez, me dijiste, no, gané en Bahía, y ahí, a ver, el que queda detrás tuyo es Yoyo. Y recién vos nombraste al Loco Luis, ¿no? El Loco Luis que también era parte de esa estructura con un tal Oreste Berta por detrás. Sí, sí. Por eso también es la importancia de la carrera. Bahía, Maldonado, Di Palma, Berta, todo el conjunto. Era como un combo. Claro, era como un combo y yo había corrido en el equipo de Berta el año anterior, reemplazando. Y Luis me dice a mí, quédate en el equipo que yo voy a hacer TC2000. Y esas decisiones que uno toma pensando, bueno, si vuelve Luis, por ahí no sé si voy a tener el auto, esas cosas que a lo mejor me hubiera quedado. Y bueno, salió la alternativa de Miguel y pasé a ser rivales de ellos, de estar con ellos. Y fue un sabor muy grande porque en ese momento se estaba trabajando mucho en el efecto suelo de los autos. El Mago había hecho un auto con efecto suelo y Sergio Rinland había hecho un auto, básicamente el mismo Berta, pero con una carga distinta aerodinámica. Y el auto iba. Entonces, ¿qué pasa? Había ganarle en Bahía, y aparte les gané bien, ganarle en Bahía al equipo de Berta era como, viste, es como si jugaba en Boca o River, te pasás y les ganabas, viste, había una rivalidad, pues lo disfruté mucho esa carrera, pero yo teniendo el auto en Bahía Blanca era difícil que me ganen, porque había una curva que era un retome, que yo la había estudiado muy bien y le tenía bien la mano,
por una referencia de un árbol a lo lejos, donde tenía que desacelerar y acelerar a fondo. ¿Es donde bajás a primera? No, doblábamos en quinta. Ah, ¿en quinta? En quinta. Ah, mirá. Pero yo me había ido 10 días antes, pobre mi viejo, con el Peugeot, y yo estudiaba todo. Y yo, si yo vengo por acá, esta curva no es para hacerla a fondo, pero para mí no hay que tocar el freno. Yo estaba con eso. Bueno, la cuestión que le había agarrado la mano, en qué momento acomodar el auto. Y ahí le sacaba 2 o 3 décimas a todo, ¿viste? Y ahí en esa curva que me acuerdo que el loco de Di Palma me dice, me voy de Bahía, Luis, sin agarrarle la mano al retome, ¿viste? Obviamente que yo no le iba a decir cómo, ¿no? Pero fue una satisfacción muy grande porque la trabajé mucho esa carrera. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Contra el dengue, la mejor protección es la prevención. Girá, vacía o tapá envases y baldes que puedan acumular agua. Lavá y cepillá recipientes y rejillas. Colocá mosquiteros en puertas y ventanas. Usá repelente, sobre todo al aire libre. Si te diagnosticaron dengue, reforzá las medidas de prevención para evitar que los mosquitos te piquen a vos y luego piquen a otras personas. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos y te da más potencia para que tengas la máxima performance. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida, más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos, para no dejar de cambiar. Rus, seguros para cambiar. Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco. Corte, planchado y flejado de bobinas. Chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Mercedes-Benz. Pasamos por el Loco Luis, después voy a volver a Di Palma. Pasamos por Oreste, por Berta, por El Mago. Pasamos por Yoyo, que recién lo veíamos. Quiero quedarme en Pedersoli. También es otro de los que... pasamos por De Guidi. ¿Qué aprendiste de Jorge? Mira, yo de Jorge tuve un tiempo muy cortito con él, porque yo corrí 2 carreras en una categoría llamada Supercar, claro. Después. Con Di Palma. Claro, Di Palma, Tito Besone. Sí, claro. Una categoría en ese momento tenía mucho auge. Y yo ya estaba muy... tenía ganas de correr, pero el fuerte mío no era el tema de las relaciones públicas, de buscar sponsors, y ya me había saturado por muchos años. Bueno, salió la posibilidad de correr ese auto que era de Di Meglio, y ahí lo conocí a Pedersoli porque me dijo Pedersoli, me dijo Di Meglio, mira, vamos a ir a lo de Pedersoli porque Pedersoli te va a hacer el motor. Fueron 2 carreras. Y bueno, me atendió muy bien, lo traté muy bien, me dijo, bueno, me dio un motor que era un misil,
ahí yo lo felicité y ahí comprendí por qué había ganado tantos campeonatos. En Chevrolet, si me está mirando, le mando un abrazo muy grande, como también al Rafa Balestrini, porque ese día... Otro maestro. Rodolfo me dice, mira, falta la leva, anda, si podés comprarla en lo de Balestrini. Fui a lo del Rafa, nos quedamos hablando toda una tarde de Ayrton Senna, de Europa, lo llamó y me dio la leva, que se la llevé a Pedersoli, ¿no? Le digo, bueno, Rafa, decime cuánto es, nada, ponele Balestrini. Lo cambió por una charla de hablar de Europa 3 o 4 horas, un capo el tipo, muy apasionado. Y con Jorge tuve eso y después que la primera carrera anduve muy bien, anduve enseguida en la punta, le agradecí una nota y le digo, te quiero felicitar porque el motor no solamente es una barbaridad, que funciona bien. Me dice, bueno, a veces tenemos que tener la cuotita de suerte porque a veces tienen algún problema. Pero tengo un recuerdo de Pedersoli también muy bueno. Bueno, quiero ir a alguien del que después me vas a hablar. ¿Vamos a escucharlo? Vamos. Dale. Hola, me llamo Daniel Maney, and I am the son of Enrique Daniel Bonamo. Enrique, he is a wonderful man, but a little crazy, I think. Just a little bit on the crazy side. This is why he was such a good racing driver, because normally the driving, it is 10% in the brain and 90% in the heart. And Enrique is all about the heart. We all love him very, very much. And it is a shame he is such a long way away, because I am here in Gales, in Wales, and I miss him. But hopefully we will all see each other soon. And I hope very much that he stays crazy and stays lovely, Enrique. Ciao. Bueno, esto es una de las grandes cosas que me dio el automovilismo. Cuando estuve en Inglaterra yo tuve una relación con la madre, una mujer extraordinaria que quedó embarazada y tuve a mi primer hijo. Y fíjate qué cosa loca, ¿no? Porque uno de mis mejores amigos también es Ricardo Delgado, que estuvimos compartiendo esos 2 años en Inglaterra. Pero volviendo a Daniel, es un ser humano extraordinario y compartimos muchas cosas. Y me dice, yo he conocido muchos locos malos. Me dice, pero vos sos un loco bueno y justo sos mi padre. Nada, como él lo describe ahí, es un ser humano extraordinario y lo más lindo que tiene una relación con sus otros 2 hermanos. La hermana de él también, se hizo como una familia, ¿viste? De los hermanos que él tuvo después que la madre, que tuvo otra pareja como yo, se hizo una relación extraordinaria, ¿viste? Y los nietos y los hijos ahora, y cada 1 o 2 años, ahora lo voy a ver pronto en Italia, que cuando se enteró que iba a vivir allá, pero cuando nos vemos estamos una semana los dos paseando y hablando de la vida, ¿viste? Porque nos vemos cada 2 o 3 años, pero un hijo extraordinario también. La verdad es un tipo muy, muy afortunado en eso. Dice 90% corazón. Lo dice él, ¿eh? Está bien. Y ahí en esos reencuentros que tenés con él, por supuesto te movilizan ahora cuando lo ves. Imagínate, estamos hablando que nació en el año 83, tiene 42 años, ¿no? Sí, lo primero, mira, nosotros tuvimos varios encuentros, pues yo no iba seguido, pero bueno, la madre evidentemente, cuando vos sos bueno de corazón y te toca ser padre o madre, seguramente le vas a transmitir. Y la madre de él siempre vio la parte positiva. Tuvimos diferencias, no es fácil. Yo en ese momento era muy joven, con los errores que uno comete en la vida, forman parte del aprendizaje, pero nunca la habló mal del padre, siempre todo amor. Y obviamente cuando yo le tuve que pedir perdón, se lo pedí. Cuando tuvimos que hablar con el corazón abierto, ¿viste? Hablamos y bueno, y eso consolidó la relación. Viste que los grandes maestros espirituales dicen que hay que sacarlo todo afuera, que no tiene que quedar nada dentro. Y cuando vos entras a una etapa en la vida que lo haces, decís, bueno, después cosechás los frutos, ¿no? ¿Cómo fueron tus charlas con Reutemann? ¿O tu charla con Reutemann? Yo tuve 2 charlas con el Lole, una en Paraná, cuando corría en la Fórmula 2 en el año 80, que me lo presentó también Luis Di Palma en un evento que había el sábado en la noche, ahí lo conocí. Y después lo fui a buscar en el año 81,
corría la Fórmula 3 nosotros en Silverstone y el sábado y ellos corrían el domingo. Y yo veía que Roberto Moreno, otro piloto brasilero, estaba mucho con Piquet, ¿viste? Piquet le daba bola y decía, digo, yo tengo que ir a hablar con el Lole, ¿viste? Lo fui a buscar al caraván de Williams. Salió con, me acuerdo que con un equipo de gimnasia deportivo y no se quedó ahí. Nos fuimos a hablar al box mío, como que me llevó, ¿viste? Y el recuerdo que tengo que fue una charla que el tipo me hizo un estudio increíble. O sea, yo hablaba contándole de la experiencia que con 24 años que sentía en el Fórmula 3. Le trataba de sacar algún dato de Silverstone, que había una curva muy veloz que se llamaba Stowe, que a mí me parecía que se hacía a fondo, pero me costaba porque el auto iba medio descargado. Todas las cosas que... Cuando yo le empiezo a decir todo eso, él no hablaba nada, me miraba fijo, siempre tengo la mirada del presente, como que me estaba estudiando. Cuando terminé de hablar, le conté una anécdota, medio se rió de las cosas que sentimos los pilotos, y me dijo, estás en el lugar justo, en la categoría justo, no te preocupes. Bueno, sigo con la recorrida de estos amigos y mirá quién va a aparecer ahora. Algo que se consolidó, además de todas las circunstancias que vivimos juntos en muchos años de carrera, a partir del 2 de abril del 82, una fecha histórica, cuando yo llegué a Londres sin saber lo que pasaba y lo llamé por teléfono a Enrique. A partir de ahí me fui a vivir con él. De hecho, vivíamos en la misma casa y me quedé cubriendo para la revista Corsa las carreras de Fórmula 3 inglesa, donde había varios argentinos que corrían, entre ellos Enrique. Creo que fueron 4 carreras, Traxton, Snetterton, Mallory Park y Silverstone, que viajamos juntos, íbamos juntos a todas las carreras. Y ahí sí, quizás una pequeña anécdota, cuando nos rompieron el faro trasero del auto de Enrique y no hicimos la denuncia porque éramos argentinos y teníamos miedo de que, bueno, que eso podía de alguna manera afectar la carrera de Enrique, o como cuando Enrique me presentaba o le sugería a su jefe de equipo que yo era uno de los principales sponsors para ver de qué manera presionar para que el rendimiento de su auto fuese mejor. Pero más allá de todo esto que entra en el terreno de precisamente de lo anecdótico, lo que yo quería destacar en este momento es la relación que tenemos, forjada a través de, qué sé yo, 40, 50 años, no sé, no recuerdo exactamente, y que vuelvo a repetir, todo empezó desde el jefe de la familia, que era Manolo, y luego, bueno, Enrique, Lucas, pero simplemente lo que quiero es rendir homenaje con esta pequeña reseña a hacerle culto a lo que es la verdadera amistad. Y esto por sobre todas las cosas, por sobre todas las anécdotas y por sobre todas las circunstancias. Un abrazo. Ricardo, un capo total. Vos sabés que ahí él me dice, estaba en un hotel en Londres y me dice, uy, yo me tengo que quedar 1 mes y medio, 2 meses, y andaba medio justo, ¿viste? Entonces yo le digo a la madre de Daniel, le digo, vos sabés que tengo un amigo mío que es periodista, que está en Londres, que tiene que cubrir unas carreras que le quedaría mejor acá. Le digo, la casa que nosotros vivíamos tenía un dormitorio libre. Me dice, si es tu amigo, está todo bien. Que venga y use el dormitorio ese. Entonces te estoy diciendo todo. Sí. Y ahí vino Ricardo y estuvo 1 mes viviendo en la casa. Estábamos nosotros con Lynn, en ese momento mi pareja, y ahí nació una amistad terrible, ¿no? Y todos los 2 de abril, porque nos agarró justo el conflicto, y hasta el día de hoy tenemos unas charlas bien porque disfrutamos más que nada el recorrido de la vida que nos tocó vivir a los dos pasiones, él como periodista y yo como corredor, en una época y etapa de nuestras vidas muy distintas a las de hoy, y hoy es como que honramos y disfrutamos de una manera increíble cuando compartimos un café o una cena, ¿no? Él recién, hablaba del 2 de abril, del desembarco en Malvinas. A vos Malvinas te atravesó de una manera tremenda.
porque es como un quiebre en tu carrera deportiva. Claro, pero fue todo como un shock, ¿no? Primero, el no poder creer lo que estaba pasando y primero por el dolor de todos los chicos que fueron, que es lo más importante, ¿no? Uno estaba deportivamente jugándose distintas cosas, pero era el mejor momento mío como piloto. Yo termino en Mallory Park quinto esa carrera con un auto que no estaba para estar quinto y lo aguanté toda la carrera Roberto Moreno, que me quería pasar, y lo aguanté 28 vueltas, pero bien. Era el año 82 y 83 yo estaba justo en mi mejor momento como piloto, ¿no? Y bueno, ahí ya tuve que parar 5 meses, 6 meses. Después volví, después que pasó la guerra volví, obtuve mi mejor resultado, que fue en Alemania, ¿no? Pero mucha confusión, mucha tristeza, mucha angustia por todo lo que estaba pasando, era medio increíble. Y encima yo mi pareja era inglesa, o sea, todo desbordado estábamos, ¿viste? Y las noticias que yo recibía de la Argentina eran distintas a las que a mí me tocaba vivir ahí. Pero bueno, consolidó, digamos, mi amor por mi país, y que es lo más importante, ¿no? Uno tiene que en la vida estar agradecido y honrar el lugar donde le tocó vivir, ¿no? Y bueno, eso me ayudó a fortalecer con el tiempo la identidad mía, ¿no? Quique, en ese tiempo, recién nombraste a Roberto Moreno, en ese tiempo eran los tiempos de Senna, eran los tiempos de un tal Gerhard Berger, eran los tiempos de, a ver, ¿quién más? Pierluigi Martini. Bueno, hoy Martin Brundle, que es uno de los comentaristas más importantes que tiene la BBC. La BBC, que corrió en Fórmula 1, es picante en sus declaraciones. Inclusive viste que tuvo ahí un tire afloje con Franco cuando Franco empezó. Justo con Franco. Junto con Franco. ¿Contra qué nene corriste? Sí. Vos sabés que cuando yo digo cumplí todos mis sueños, fue porque me tocó correr contra rivales de igual a igual, y hubo veces que estaba delante yo y a veces o le ganaba o estaba yo delante y a veces no. Pero eso a mí me dejó una tranquilidad con el correr del tiempo, que mi convencimiento de que yo quería correr en Fórmula 1 y que lo hubiera hecho, a mi entender, en un buen nivel, lo corroboró todas estas cosas. Sí, con Pierluigi Martini. Mi última carrera, que fue en Monza del año 83, yo clasifiqué quinto y Gerhard Berger sexto. Imagínate para mí lo que fue Ayrton Senna, y después verlo, cómo acomodar la cabeza, cuando yo dejo de correr, verlo a Gerhard Berger con Senna. Digo, claro, porque terminaron siendo compañeros. Claro, digo, pero a ver, ¿viste? Qué alegría por un lado de saber que lo podía haber hecho, pero por otro lado digo... Cuando se va pros, el que llega es Berger. Es Berger. Digo, los dos sentimientos encontrados. Yo lo podía haber hecho, pero bueno, por otro lado está, ¿no? Es difícil de explicar, pero es muy fuerte. ¿Por qué decidiste escribir un libro? Más o menos hace 2 años y medio, 3. Yo soy muy creyente, digo, bueno, viste, Dios te va poniendo las cosas en un lugar justo. Digo que soy muy creyente porque lo enaltezco, porque bueno, Él me sacó de una etapa muy difícil de mi vida. Y bueno, esa creencia de que hay un ser supremo me hizo conectarme espiritualmente con algo distinto que a mí me hizo bien. Y hace 2 años y medio, 3, encontré una persona, esas que viste, decís, ¿dónde apareció? Fanático, me había seguido a mí, ingeniero, y me dice, con la historia que tienen ustedes sería lindo escribir algo. Y bueno, lo dejé, escribe él y me lo muestra. Y me encantó lo que había puesto. Vamos a tomar un café y le digo, ¿no te animás a escribir un libro? Esto fue hace 2 años y medio. Y ahora ya estamos, creo que en una semana y 10 más ya lo vamos a imprimir y bueno, después lo vamos a presentar. Una cosa impensada. Impensada. Vos vas cumpliendo sueños, o mejor dicho, vas cumpliendo objetivos. El objetivo de ser alguien que educa de manera vial, ¿también te lo propusiste o surgió solo? Cuando yo pongo la escuela de conductores,
Yo tenía otro emprendimiento, pero era tremendamente infeliz. O sea, no me gustaba lo que estaba haciendo. Y un gran conocido mío un día vino y me dice, vos con lo que sabés tenés que enseñar a manejar. Bueno, puse la escuela, que ya lleva 28 años, pasaron casi 10.000 personas por la escuela, y después que pasó lo de la muerte de la madre de Lucas y Paula, de Patricia, Sí, claro. en un siniestro vial. En la ruta. Sí, son esas cosas que a mí me parece. Yo sentí la necesidad de dejar una brecha distinta en este país. Y ahí salió el proyecto, es un proyecto que está, bueno, fue declarado de interés municipal en Bahía Blanca, se llama Manejo para la Vida, que tiene tres puntos clave, ¿no? Capacitar, educar y concientizar a la gente. Y es algo que, de alguna manera, no es fácil de realizar cuando vos tratás de trabajar en el conocimiento y la prevención. Y como los siniestros viales es uno de los tantos problemas que tiene la Argentina y no se ha tomado con la seriedad que tiene que tomar, desde lo privado yo siento que lo tengo que hacer yo. Y mi objetivo, por ahí me contratan empresas, mi objetivo es hacerlo por todo el país. Y es como vos decís, porque tiene un fundamento doble, es salvar vidas. Claro. Y yo tengo 3 nietos. Y yo cada vez que doy una charla con chicos de 17, 18 años, también estoy pensando en mis nietos, en que tienen que saber cómo se conduce un auto. Yo, por ejemplo, trabajo con un psicólogo y abarcamos el tema de la salud mental, cómo influye a la hora de manejar y las herramientas que tenemos que conocer para contrarrestarlo. Y todo eso, viste, se conecta con mi pasión y siento que no voy a claudicar hasta realizarlo como creo que tiene que ser. Bueno, quiero mostrarte una foto. Y a partir de esa foto vamos a charlar. ¿Dale? Dale. Mirá. Estos son todos los Venamos. En realidad casi todos. Sí. ¿No? Bueno, mi viejo, todos fallecieron. Mi viejo, que era el mayor, el segundo hermano que no está, era un tío Marcos Venamo que yo tenía, que fue un gran cirujano. Sí, bueno, por eso te decía, están casi todos los Venamos. Menos Marcos. Menos Marcos. Marcos fue médico. Claro. Marcos laburó con Favaloro. Muy amigo de Favaloro. Muy amigo de Favaloro paraba en la casa de mi tío cuando venía a Bahía y siempre quería que trabajara con él acá en Buenos Aires. El que está en el medio, Víctor, otro segundo padre para mí, abogado, un gran tipo. Y el otro, bueno, ingeniero, Alberto, le decíamos Tito. Y esta fue una foto que cuando cumplí 80 años, yo le digo a Luca, vos sabés que el tío abuelo de Luca cumple 80, tendríamos que ir. Y bueno, él vive en Puan, vivía en Puan, es un pueblo que está cerca de Bahía, 200 kilómetros, y fue un momento muy lindo, muy lindo. La verdad que toda la generación me marcaron valores de esfuerzo, de trabajo, de la palabra. Esta gente te daba la mano, y te decía, yo me comprometo que vamos a hacer esto y ya está. Yo me crié en esa generación, ¿viste? Que no, la responsabilidad, el trabajo, el esfuerzo, todo. O sea que yo podría utilizar esta foto para definirte. Y sí. Esta es la foto que sintetiza lo que es Enrique Venamo. Y sí. Fíjate que mi viejo, como buen turco, vendía ropa. Y mi abuelo tenía un negocio y mi viejo un día le dijo a mi abuelo, yo voy a salir a vender ropa y voy a vender... Bueno, la cuestión que empezó vendiendo puerta por puerta. Y vos fíjate que él hizo lo imposible, me ayudó, yo llegué a correr a Europa. Entonces, ¿viste? Verlo, decir, wow, este tipo entregó un montón de años de su vida para que yo pudiera cumplir un sueño. ¿Verdad? Es fuerte. Bueno, ¿la pasaste bien? Oh, extraordinario. Me pasaste por todos los lugares, la verdad que podría seguir, me tocaron. Se nos acaba el tiempo, pero podría seguir. Yo cuando te miraba tu programa, primero te quiero agradecer, fue un honor y lo que estás haciendo es genial. Y me hiciste pasar un momento inolvidable. Bueno, Quique, querido amigo, gracias por venir. No, gracias a vos. Para mí ha sido un honor tenerte acá. Igualmente. Monza. Ayrton Senna.
Oscar Larrauri y Gerard Berger. RAL RT3 de Ron Tauranac, año 82. Fernando Croseri. La Fórmula 3 europea, en la última carrera en un circuito, un aeródromo Kassel-Kallen, contra Christian Nielsen, un alemán. Le hice una maniobra en una chicana que pude obtener el tercer puesto 2 vueltas antes del final y con eso logré mi primer podio.